Nos encontramos con Monseñor José Ángel Dibazón, obispo emérito de Puerto Ayacucho. En esta oportunidad, el domingo 6 de noviembre, llegó a nuestra ciudad, la capital del estado Amazonas, y ha prolongado su visita hasta este viernes, que es 11 de noviembre. Monseñor Dibazón, en esta oportunidad, que es su primer viaje después como obispo emérito a Puerto Ayacucho, ¿cómo encuentra el estado Amazonas, la ciudad, de acuerdo a lo que usted conversó con la gente, a lo que pudo observar directamente? Muchos saludos a todos los televidentes. Pues es poco lo que en esos días he podido yo ver, pero sí he encontrado a mucha gente. O sea, para mí ha sido de mucha satisfacción volver a Puerto Ayacucho. Realmente, después que me fui, vine una vez casi de pasada, porque tuve que acompañar al Alto Orinoco junto con Monseñor Johnny a un grupo de personas que comparten con nosotros muchas responsabilidades, que venían del extranjero, que me pidieron que pudiera estar yo también con ellos. Pero fue un viaje así casi de pasada por acá. Y ahora, pues después de estos meses, pues claro, uno vuelve con mucha alegría. Son muchas las cosas que uno recuerda, que uno revive, los intereses y los contactos que siguen. Y esto ha sido en estos días, tenía que resolver algunas cuestiones administrativas que siempre aparecen o algunas cosas que teníamos que hablar, tanto con el señor Johnny como con los diferentes departamentos de trabajo del vicariato, y he aprovechado para eso. Pero ha sido la oportunidad de encontrarme con mucha gente en la calle, gente que ha venido por aquí, y ha sido realmente satisfactoria. Uno siente las problemáticas que hay, enseguida uno le van contando los problemas, las dificultades, eso lo conocemos, pero para mí estos días han sido de reencuentro, lleno de cariño, lleno de satisfacción, de alegría, con muchísimos amazonenses, y lamento no haber encontrado más. Monseñor, usted este año y el año pasado también tuvo algunos viajes a países de aquí cercanos a nuestro entorno. Ha estado en Colombia, estuvo últimamente en Ecuador hace algunos días, siempre girando alrededor de un mismo tema, la red panamazónica de la iglesia, ¿no? La REPAN. ¿Qué nos podría decir sobre la REPAN en Venezuela y en América Latina como respuesta, vamos a decir, a la conservación de la Amazonía? Uno de las misiones que recuerdo yo el día que me hicieron obispo de Puerto Ayacucho, me recordó el nuncio de entonces, Monseñor Quilichi, era te toca preocuparte por todo el tema de los pueblos indígenas, su entorno, su hábitat, su vida, y lleva adelante esa tarea. Yo durante los 20 años que estuve como obispo aquí, pues este fue uno de los capítulos, así como también el tema educativo, como el tema del crecimiento de las comunidades cristianas, la organización, pues lo que es propio del obispo en un lugar. Pero sin duda uno de los temas que tienen aquí mayor importancia es este. Y yo le procuré dedicar bastante con muchas otras fuerzas, personas que dentro del Estado están preocupados tanto por el tema indígena como por el tema de la ecología, el tema ambiental, que es un problema pues real que tenemos, que a nosotros nos toca. Yo le dediqué bastante tiempo junto con muchas otras personas dentro del vicariato, en la comunicación social, en los derechos humanos, en la parte educativa. Ha sido, sin la menor duda, un tema que se ha visto reflejado pues, en muchos programas de comunicación, en la revista y demás. Y aclaro, yo ese tema lo llevaba siempre como algo de mucha inquietud a la conferencia episcopal, porque somos sobre todo los obispos que estamos en estas zonas los que tenemos que dedicar pues una atención particular a esta parte de la población y a esta problemática.
Y a lo largo de este tiempo, ya el año pasado, cuando yo ya estaba a punto de acabar, pues una tarea que se había llevado a cabo por muchos años de relación entre todos los obispos de la Amazonía, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, Venezuela, teníamos reuniones cada tanto para ver cómo era nuestro trabajo de evangelización entre los indígenas y cómo nosotros apoyábamos los derechos y los justos reclamos de los pueblos que se ven muchas veces invadidos y depredados justamente por grandes consorcios que tienen intereses económicos, pero que dentro de sus cálculos no cuentan ni las poblaciones indígenas ni el cuidado de la naturaleza, sino la renta que puede dar un determinado proyecto para sus intereses personales, de grupo o también nacionales de la propia nación. Llevábamos con cierta frecuencia, cada tantos años, alguna reunión. Y todo ese movimiento fue cristalizándose hasta que en febrero del 2015 se constituyó una red panamazónica, se llama REPAN, Red Eclesial Panamazónica, donde entran estos países y donde entra también la Amazonía de Guyana, en las Guyanas que también tienen su parte amazónica dentro de sus territorios. Y a mí me encargaron de que fuera la reunión en la cual Venezuela pues se incorporaba oficialmente. La conferencia episcopal se incorporaba oficialmente y junto con los obispos que eran responsables de Cáritas, pues me enviaron a mí como alguien pues que estaba más imbuido en esta problemática por toda la vivencia que habías tenido en Amazonas, junto con también la vivencia tenida en el Caroní y en Ciudad Guayana por el vicario de Caroní y por el obispo de Ciudad Guayana, un poco representar. Y ahí pues empezó esto y los obispos me dijeron, encárgate un poco tú de aquí. Luego, cuando quedé emérito, pues me confirmaron si yo podía seguir con esa tarea y he seguido. Por eso en el comité ampliado que se reunió en Ecuador, pues tuve que ir hace unos 15 días justamente para llevar adelante esa tarea y trabajar a lo largo de desde el tiempo próximo hasta que un poco le dé la salud o haga falta, pues para ir creando la REPAN nacional, esta red eclesial panamazónica de Venezuela que se une con las otras naciones y se forma así la REPAN del CELAN, de la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Monseñor, en la construcción de la REPAN nacional, ¿cuáles son los primeros pasos que tendría que darse para que se vuelva una realidad? Sí, desde que me encargaron, pues yo vi cuáles eran las instituciones ya existentes que tenían que ver con este programa. Yo, estando dentro de la conferencia, fui por 6 años el presidente de la Comisión de Misiones e Indigenismo. Y esa era la comisión, diríamos, encargada de eso. Pocos años antes habíamos comenzado un centro misionero nacional, CEMINA, que después se llamó COMINA, Consejo Misionero Nacional, en el cual intervenía la Comisión de los Obispos, intervenía la educación católica, intervenían los religiosos e intervenían las obras misionales pontificias. Ese sería, diríamos, como el responsable fundamental, junto con Cáritas, de crear esto. Evidentemente, las atribuciones y responsabilidades de este grupo van más allá que lo relativo a la red panamazónica, pero debe ser allí donde se crea el núcleo que se responsabiliza y que empieza a hacer ese trabajo. Entonces, en este momento, ese núcleo ya está empezando y se está configurando de manera que no salga una manera, no haya nada, no sea algo burocrático, sino de verdad una red que valora todo lo que ya hay,
y que hace lo imposible para unificar, para unir, para coordinarse, para relacionar pues todas las fuerzas muy grandes de la Iglesia y no de la Iglesia. ¿Cuánta gente hay preocupada en Venezuela por el tema de la ecología? ¿Cuánta gente ha protestado por el tema del arco minero? Porque saben que no se ha sido llevado adelante, por ejemplo, con la debida consulta como exige la Constitución, la Ley de Pueblos Indígenas y los tratados suscritos por Venezuela. Eso se obvia de una manera o de otra, o dividiendo organizaciones, pero no responde, y eso ha creado grandes problemas. Yo puedo decir que en la revista La Iglesia en Amazonas de los últimos 3-4 años hay cantidad de comunicados de las organizaciones indígenas de Amazonas, sobre todo a través de la COIAN, comunicados donde presentan sus protestas o sus dificultades en cuanto a toda esta explotación sin la debida consulta, sin tener en cuenta a los pueblos y en muchos momentos sin mirar pues todas las consecuencias que esto tiene para ellos. Y ha habido consultas y ha habido protestas reiteradas que han hecho los pueblos, y nosotros le hemos dado conocimiento y publicidad y ese apoyo a través de los medios que también otras instituciones le han dado. Entonces yo veo que este es un campo, es una tarea urgente, porque va de por medio todo el tema, como nos han hecho ver ahora, la relación de toda la explotación minera con los problemas del Guri. No es solo que nos lleva, hay muchos otros problemas, y evidentemente en foros que se han dado han hecho ver cómo se están tocando las fuentes de agua principales que puede haber ahí, con consecuencias para un inmediato futuro muy graves. Y todo eso hay que tomar conciencia, y de todo eso tanta gente como es inquieta tiene que recibir un apoyo para unir esfuerzos, para unir inquietudes y de esa manera lograr un influjo real en las políticas públicas que sean para bien de todos los ciudadanos y en este caso en particular también para los pueblos indígenas. Monseñor, próximamente vamos a seguir conversando con usted porque es un tema, vamos a decir, que es permanente en estos tiempos y sobre todo con la problemática que se vive en la región amazónica. Sin embargo, para cerrar, quiero consultarle algo. ¿Cómo ayuda a este objetivo de crear la REPAN, la encíclica del Papa Francisco con respecto a la ecología? Es muy interesante que esta red se constituyó antes de la encíclica. Se fue al Papa a presentarla cuando se iba a institucionalizar, y el Papa le dio un aplauso, un apoyo total, diciendo: les daré pronto una sorpresa, así como quien dice. Y al poco tiempo salió, un par de meses después, salió la encíclica Laudato, que retoma esto, pero que coincide totalmente. Para la REPAN, la encíclica significa el documento teórico de referencia. Ahí encontramos las orientaciones que se habían ido descubriendo desde la vida a lo largo de tantos encuentros, las inquietudes, los caminos de solución, las luchas que se han dado, el apoyo a esas luchas. Todo eso era una realidad que venía y que de pronto encuentra en la encíclica una condensación maravillosa con planteamientos claros, planteamientos que puso en crisis a muchas instituciones transnacionales y a muchos intereses, porque les dijeron cosas que no querían oír, pero que tuvieron que reconocer que son. Que la reunión que hubo en París, la última importante que hubo, tuvo aquello una resonancia enorme, porque conceptos como el de la ecología integral desborda los planteamientos de muchos intereses económicos. Hay que pensar en la gente mucho antes que en que mis ganancias sean mayores o menores, siempre ganancias. Monseñor, ya antes de terminar, para despedirse, además de su despedida, ¿usted recomendaría la lectura de la encíclica Laudato Si? Evidentemente, meditarla, son cosas, no es una novelita,
Eso es para ir leyendo capítulo tras capítulo, e ir viendo la importancia que esto tiene y cómo dentro, por ejemplo, en Amazonas, es para un cristiano es una tarea, nos afecta a todos. Yo siento que ha habido siempre un problema dentro de nuestra nación. Esto de Amazonas, del sur de Ciudad Bolívar, cónchale, esto es Monticulebra. Es decir, y la gente empieza a tomar conciencia de la importancia enorme que esto tiene y del valor enorme que han tenido aquí orientaciones por parte de algunos gobiernos y del poder central a través de ambiente, por ejemplo, de prohibir la minería en Amazonas. Se aprobó hace 5 años un tratado, pero la minería está prohibida, así como la explotación maderera, que no sea lo que se hace por la extensión de conucos, no la explotación. Esto ha salvado, y el modo de relacionarse con la naturaleza de los pueblos indígenas ha permitido que esto quede. Ya hay 100 zonas en Brasil donde por el desarrollo de monocultivos, por el desarrollo de grandes carreteras y centros, y luego va acabando con todo, está significando un auténtico problema. En Brasil, que la extensión de la Amazonía es el 50-60%, en lo de Venezuela, la Amazonía, la extensión no llega al 2%. Y entonces hacer ver la problemática enorme que esto significa, que no tomamos conciencia, sino cuando nos vemos con el agua al cuello. Y empezó ya a subir la marea, empieza a subir para arriba y empieza gente a darse cuenta. Qué bueno que tomemos conciencia, veamos, este problema nos afecta a todos, a ver cómo lo resolvemos cada uno de nosotros, entre todos, aportando cada uno desde su especificidad. Para nosotros es tan importante el apoyo, no somos técnicos que nos digan, pero contamos con muchos técnicos que nos dicen las cosas son así, y eso es lo bonito de la relación entre todos. Pero nos importa mucho la vida, los derechos de los pueblos indígenas al buen vivir, como ellos dicen, dentro de su cultura, y no que tengan que ir a mendigar afuera a las periferias de las ciudades, siendo ciudadanos de tercera categoría, cuando vivían con una enorme felicidad en su cultura, y ir aprovechando lo bueno que les da el resto de la población y aportando a ellos desde su espiritualidad, desde su cosmovisión, datos importantísimos que los que piensan solo el dinero los han olvidado. Bueno, monseñor, hasta la vuelta, ¿no? Espero que sea pronto, pero cuando pueda me echaré una escapadita, porque aquí hay mucha gente muy querida que realmente con los cuales uno está con mucha satisfacción.